Buenas noches, nuevamente estamos en un episodio de nuestros tiempos de diálogos, esos tiempos de palabra donde podemos disfrutar de reflexiones, de diálogos, de momentos en los que ah, charlamos y vamos un poquito más allá de lo que realmente o de lo que normalmente hacemos. Y hoy me acompaña Daniel. Dani, bienvenido. Hola, pastor, buenas noches también a todos. Contento del privilegio de poder sentarnos aquí el día de hoy a conversar un poco acerca de estos temas que como iglesia día a día tienen que ser parte pues Así de es. nuestro pensar y de nuestro quehacer. Así es. Y este tema de la evangelización es bien interesante, ¿no, Dani? Bastante. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención del tema de la evangelización hasta aquí? Digamos, con los retos y con lo que se ha venido dialogando por quienes nos han antecedido durante estos tiempos de diálogos. Sí, mira, la evangelización es como acción debe ser un determinante Ajá. en nuestro pensar día a día. Hace parte de la renovación de nuestro entendimiento que hablaba el apóstol Pablo, Ujú. día a día a través del conocimiento del Señor. A través de conocerlo a Él diariamente, internamente y a través de lo que Él es, Ujú. la evangelización tiene que ser parte Ujú. pues ineludible respecto a ese conocimiento pleno de Dios, porque Ujú. finalmente es la herramienta que utiliza Él Ujú. para añadir a aquellas personas que Él desea por su beneplácito de su voluntad, añadirlos a su iglesia. Sí, es bien interesante que la evangelización realmente es un propósito eterno, ¿no? No se puede Total. concebir como solo una tarea eclesial, sino que tiene que ver con caminar en la eternidad frente al propósito que Dios mismo ha delegado a la iglesia como privilegio administrativa de ese caminar, ¿no? Es el inicio que marca el derrochero de la mortalidad Ujú. y Ujú. de la mortalidad de cada uno de nosotros Sí. hacia un camino de eternidad en Así aquellos en los cuales han sido convencidos a través de la evangelización por parte del Espíritu de Dios de Ujú. su pecado, de Ujú. su justicia y de su juicio. Y por lo tanto, el Señor comienza a operar a través de este inicio Ujú. unos caminos y unos propósitos de vida eterna, el cual pues nos llevará inicialmente hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo o hasta que podamos estar directamente con Él en Sí, eternidad. creo que siempre como que nos basamos un poco y evidentemente creo que es un punto favorable de partida el pensar en Mateo 28 como esa delegación del Señor a nosotros en el mandato bíblico, ¿no? En la respuesta nuestra como al evangelizar es la respuesta a la obediencia del mandato bíblico de Mateo 28. Pero creo que no debemos dejar por fuera otros textos bíblicos y ahí es donde les invito a nutrirnos un poquito más frente a la escritura y ver cómo el Señor también ha puesto, porque no es solo en esa parte y en ese último momento de Mateo 28, sino que el Señor además lo ha hecho durante todo el tiempo en toda la escritura. Ese texto que tú nombrabas ahorita de Romanos 12 3, de renovar la mente, de no como conformarnos Conformes a este siglo. a este siglo, creo que hace parte de ese desacomodarnos en lo que normalmente nos podríamos acomodar. Y la iglesia es un lugar donde nos podemos acomodar muy fácilmente. Total, total porque es donde nos sentimos cómodos Ujú. y donde nos sentimos tal vez con el propósito de poder desarrollar lo que nosotros queremos para Ujú. nosotros mismos. Ujú. Y eso es de pronto por una falta de conocimiento eclesial o de doctrina eclesial respecto a qué es en sí mismo el cuerpo de Ujú. Cristo. Y el cuerpo de Ujú. Cristo yo creo que puede ser de todo menos nosotros mismos, menos mirarnos a nosotros mismos, Así sino es es. poner nuestros dones y nuestros talentos en servicio de nuestros demás Ujú. hermanos, no Así solamente de es. los que ya hacen parte del cuerpo, Ujú. sino ir un poco más allá. De Ujú. ahí que la evangelización se torna importante no solamente desde el punto de vista externo, es decir, de la iglesia Ajá. hacia afuera, Ajá. sino de la iglesia hacia Hacia adentro, adentro. porque la iglesia se tiene que nutrir del evangelio día a Ujú. día. Ujú. Esto es de nunca acabar. Sí, así es. Día a día hay más profundidad en el Evangelio, día a día Ujú. tiene que haber más reconocimiento de los Ujú. elementos propios del sacrificio de Cristo Amén. para Ujú. con nosotros, Ujú. para nosotros mismos, a fin de Sí. que
nos podamos seguir arrepintiendo, podamos seguir confesando pecado, Ujú, podamos seguirle pidiendo a Él, al Señor, que nos siga guiando en ese ujú, entendimiento y en ese ujú. conocimiento y en ese camino diario para poder alcanzar, pues precisamente todo lo que Él nos ha prometido. Sí. Yo creo que estos espacios de diálogos en los que hemos venido caminando y claro, al ver a quienes nos han antecedido en las definiciones, en cada uno de los conceptos, en la cultura de Sí, evangelización, en un modelo también de ir caminando como iglesia, también nos debe hacer pensar en ese propósito eterno del Señor de lo que a Él le ha placido hacer y cómo le ha placido hacerlo, ¿no? Y correcto. Corintios habla muy claramente que el Señor le plació ganar al mundo, no por la sabiduría del mundo, sino por la locura del Evangelio, la locura de la predicación del Evangelio. ¿Cómo tú ves eso? ¿Cómo tú cuando lo pensamos, cómo lo puedes desarrollar? ¿Qué crees acerca del tema? ¿Cómo lo ves tú? Inicialmente a mí me encanta porque es el Señor rompiendo estereotipos, el Ajá. Señor rompiendo lógicas Ujú, humanas, el Señor rompiendo lógicas inclusive de vida y de ujú, proporciones ujú, filosóficas, podría ujú. llamarse, y es hacerlo a través de un mecanismo que efectivamente, si tú y yo nos vamos hacia afuera, es Ujú. decir, hacia el mundo antes de ser cristianos, ole, sí, esto es una locura. Es que a quién se le ocurre que una persona, que un Dios se hizo hombre, Sí, claro. primero, ¿cómo es eso posible? Y después que fuera eso, él entonces asume una posición de mártir yendo a una Ajá. cruz a morir por unos pecados y por una vez que esa sangre va a cubrir los pecados de los demás. O sea, ¿qué sentido tiene Sí, eso? sí, sí. O sea, es locura Sí, realmente para los que sí, se sí, sí. pierden, pero para todos Ujú. aquellos que creen, tienen Sí, unos propósitos de vida y de vida sí. eterna. Ahora, lo bonito de todo esto es que finalmente nosotros somos escogidos por Él y al Amén. ser escogidos por Él, pues nos tenemos que hacer partícipes de los negocios de Él. Y Ajá. dentro de los negocios de Él Ajá. está precisamente añadir a su iglesia a los que Él le Así vaya es. placiendo. ¿Cómo? A través de la locura de la Ajá. predicación. Ajá. Entonces es simplemente administrar, como habíamos hablado, Sí. o como te decía yo antes de este diálogo, o ser mayordomo respecto a lo que Él nos ha dado con Ajá. respecto a su negocio, Así a través es. simplemente de compartir un mensaje. Ujú. Y lo bonito de compartir ese mensaje es que no solamente lo estoy compartiendo a una persona para que pueda ser añadida a la iglesia, sino que al mismo tiempo me lo estoy retroalimentando yo, diariamente, día a día, teniendo Sí. claridad absoluta de dónde me sacó, de para dónde me llevó, Ujú. de lo que está haciendo conmigo y cuál es el propósito final de eso, que es Sí. finalmente lo que tenemos que estar llenos para Claro. determinarnos a través de él Claro, día a claro. día. Es, Si recopilamos un poquito de la definición de evangelización, ¿qué recuerdas? sí, es un propósito o es una manera en la cual nosotros como cuerpo de Cristo transmitimos el mensaje de salvación Ujú. directamente a todos aquellos que están perdidos o que Así están es. por fuera del cuerpo de Ajá. Cristo a fin de Ajá. que puedan ser añadidos. Amén. Ujú. Así es. Yo creo que en ese propósito de la evangelización, evidentemente todos estamos en un rol, ¿no? Y en un rol bien importante, tan importante que el Señor nos consideró a bien en su plan, pero nos consideró a nosotros en un rol especial para transmitir su mensaje a través de nosotros. Creo que esa figura de mayordomos, de administradores, no de la gracia del Señor, sino de administradores de su creación, de su bondad, y tener en nuestras manos tan grande tesoro que es el Evangelio, y ser administradores de él para contarlo a otros, creo que eso nos debe despertar un poquito, no solo en, en temor a si lo estoy haciendo o no, sino en pasión por lo que el Señor ha puesto en mis manos. Y trae a mi mente, como lo hablábamos hace un rato, esa parábola de los talentos, ¿no? Y Sí. de cómo el Señor entrega talento a todos, porque no es que a ninguno le haya entregado, no, le entregó a todos y le entregó a todos de diferente manera, en diferente proporción. Lo interesante allí es lo que nosotros hacemos con esos talentos. ¿Y cómo los ponemos al servicio Es. de Dios? Ujú. Yo creo que, mira, cuando uno entiende tal vez lo que Dios o lo que el Evangelio ha hecho en mi vida, Ajá, ajá, sí, lo puedo transmitir. así Entonces, es.
para yo entender lo que el Evangelio ha hecho en mi vida, podríamos iniciar entendiendo lo que el Evangelio no ha hecho en mi vida porque Ajá, no hace parte del ajá, Evangelio. ajá. Y dentro de eso es muy fácil concluir porque simplemente yo no he hecho nada. Claro. Sí, Nada. de acuerdo. No he hecho absolutamente nada. Por lo Sí. tanto, el hecho de que yo pueda compartir el Evangelio es dado por la misma gracia de Dios Amén. y lo puedo conseguir como un privilegio. Así Privilegio de es. hacerme parte de los negocios de mi Padre. Así es. Si yo estoy ejerciendo, Ajá. por así decirlo, parte de esas labores que Dios me ha dado, de hacerme parte del negocio de mi Padre, pues primero estoy manifestando un reconocimiento de que Él es mi Padre y por lo tanto yo soy su hijo. Y si yo reconozco dentro de lo que Él ha hecho en mí y me reconozco como su hijo, pues se activan una cantidad de situaciones en nuestras vidas que la misma palabra lo puede confrontar a Ujú. través de sus promesas y de lo que Él ha querido hacer con nosotros. Entonces, el hecho de yo poderlo transmitir, lo hago simplemente pues por lo que a Él le ha placido y segundo porque finalmente es una obra de Él, Claro, no es mía. claro. Entonces, si no es mía, Mm, ¿qué presión tengo? claro, ¿Sí claro. me entiendes? Sí, sí, sí. Y eso es lo que como que Mm, nos viene a veces como que apasionando. Hablaban en los diálogos precedentes, hablaban precisamente acerca de temores o de miedos o de circunstancias de la dificultad de compartir. ujú. Me acuerdo mucho que Alejo y Ángel hablaban sobre la necesidad de pronto de soportarse el uno al otro por si a ella se le Sí, olvida algo, él está, sí, o si él se le olvida algo, ella está. Y finalmente lo hacemos porque como que nos sentimos como con el codito que nos está claro, ayudando, pero eso finalmente se genera por un miedo claro. que se traduce en querer de pronto en algún momento en que Ujú. depende de mí. Sí, Y sí, sí, no sí. depende absolutamente nada de mí. Claro, claro. Depende absolutamente de la De obra la obra del Señor. misericordiosa de Él. Esa parábola que tú hablabas de los talentos se Ujú. puede comparar junto con la parábola del sembrador, Así es, de así cómo es. ese talento de salir a sembrar. Ajá, ajá, Tú sales, siembras, ajá, predicas el Evangelio, hablas del Evangelio de conformidad con el momento o el lugar ajá. donde estés haciéndolo, pero finalmente el terreno donde cae es el corazón de esas personas, Mm, junto con el crecimiento, así es. lo da el Que Espíritu lo da Santo el de Dios, Señor, sí, así es. no yo. Sí, así es. Yo simplemente me dedico a, con alegría y compasión, como tú dices, Sí, lanzar la semilla. así Ya lo es. demás depende de Él, dentro de su obra de gracia y misericordia, que afortunadamente en nosotros hizo una obra y en los Ajá, demás también la puede hacer. ¿Por qué? amén. Porque Él es bueno, Así finalmente. es. Así es. Creo que ahí recordamos también que aunque nosotros tenemos una experiencia en la que fuimos evangelizados y en la que podemos evangelizar también, el evangelio no depende de la experiencia evangelizadora. El evangelio depende del evangelio mismo. Correcto. Entonces, cuando hablamos del evangelio, hablamos de algo que es eterno, no algo circunstancial o momentáneo de experiencia. Y creo que esa es una de las grandes dificultades que a veces tenemos, ¿no? Entonces, yo tuve esta experiencia y quizás esa experiencia se genera en algo universal. Todo el mundo debería tener esa experiencia, pero las cosas no suceden, y dice C.S. Lewis en las Crónicas de Narnia, no suceden dos veces de la misma manera. El Señor no hace las dos veces las cosas de la misma manera, y a veces pensamos que la experiencia que vivió el pastor o uno de los siervos en la iglesia es la misma experiencia que yo debería vivir. Yo quiero vivir esa misma experiencia, pero casi que nos alimentamos de lo que otros están viviendo en su relación con Dios y no alimentamos o no nos somos alimentados de lo que el Señor está haciendo con nosotros y en nosotros en una relación directa con Él. Y creo que la evangelización parte de ahí. Como tú lo has dicho, entender qué es el Evangelio, tener claro cómo es el Evangelio en mi vida, me va a llevar a entender cómo yo debo compartir el Evangelio. Y eso es lo que hace la cultura de la evangelización. Cuando dos o tres se ponen de acuerdo aquí y el Señor está ahí, entonces ahí es donde empezamos a partir en un caminar de evangelización, compartiendo no una experiencia, sino compartiendo al Señor que nos permitió vivir una experiencia con Él. Correcto. A Y través ahí, de ajá, su palabra. evidentemente. Porque finalmente mi experiencia o mi emoción Ajá, no convence de eso pecado, es, justicia y eso juicio. es, La eso palabra es. de Dios Amén. convence. Mira que uno de los ejemplos pues, que yo siempre he visto en la Biblia respecto a experiencias, Ajá, porque siempre lo que tú decías, esta es la experiencia y tiene que vivirla todo el mundo. sí. Entonces, este es su estado de gracia, este Ujú. fue
la manera como el Espíritu Santo estuvo en Sí, su vida y todos son iguales. sí. Y no, la palabra de Dios nos muestra diferentes situaciones. Claro. Por ejemplo, tú ves el caso de Jacob en Ajá, Peniel, ajá, donde sí. luchó con el Sí, ángel de de Dios. acuerdo. Y por el otro lado ves al Señor Jesucristo tumbando de un caballo al apóstol Pablo, Sí, a las sí, malas. sí, sí. El uno podría decirse que a través de un encuentro de oración Sí, profundo y de claro, búsqueda incesante, claro, y el otro claro. a las malas. Sí, 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 de acuerdo. Eso es Sí, lo que hace el Señor con sí, nosotros. En sí. algunos es a las malas, y yo creo que muchos de ustedes van a entender cuándo, cuando uno llega al Señor a las malas. Muchos llegamos de esa manera. Yo Sí, soy claro. uno de esos salidos de que llegué a las malas, Ya, ok. no a las buenas, como también muchos también entenderán Claro, también cuando llegan a las buenas y a través claro, de unas claro, búsquedas claro. hermosas y preciosas. Sí. Eso es lo que hace el Evangelio de diferentes formas en cada uno de nosotros. Sí, yo creo que no podemos enmarcar el evangelio ni en cuatro paredes ni en un modelo que no es bíblico, ¿no? El evangelio tiene sus características muy centradas y es evidentemente las características que tienen que ver con el llamado del Señor para nosotros mismos. Cuando vemos al Señor en su carácter mismo llamándonos como su pueblo, como sus hijos, vemos características muy concretas del Evangelio. Eh, ¿Alguna característica que tú veas del Evangelio bien marcada? Parte de una mala noticia. Ajá, Creo que no existe Evangelio si no partimos de la mala noticia. ya, En el transcurso de pronto lo que observamos o lo que leemos o lo que hemos escuchado, siempre hemos hablado de las buenas noticias que son el Evangelio, que sí es cierto, es una excelente y preciosa noticia, pero tú no puedes ver manifestada esa excelente noticia en mí si primero no tienes conciencia de la mala noticia, ajá, y es que estamos separados de Dios por nuestros pecados y por nuestros delitos y por tanto estamos muertos espiritualmente y ajá. estamos condenados a estar separados de Él. Y eso es bien crucial, ¿no? Total. Porque nosotros normalmente hemos hablado del Evangelio como la buena noticia, ¿no? Exacto. Pero eso no debe empañar la realidad del Evangelio. Y la realidad del Evangelio parte de lo que dices. Por cuanto todos pecamos, destituidos estamos de la gloria de Dios, ¿no? Dice Romanos también. Y creo que el ser conscientes de esa mala noticia para nosotros debe impulsarnos en comprender entonces la buena noticia del Evangelio. Claro, porque si tú partes de que Dios te ama, cosa que Ajá, es cierta, sí, pero pues ahí así lo es. que llaman desde la lógica las falacias de autoridad, cuando Ajá, arranca uno con una premisa cierta, pero la así es. descontextualiza Así es. desde su inicio. Si tú partes de que Dios te ama y que por eso Él quiere tener una relación contigo, Ajá, pues estás partiendo por algo que no es el Evangelio. ajá. No, el Señor viene y te ama precisamente a pesar de esa De, mala noticia y de lo que por lo dices. tanto dio su vida. Sí, A amén. pesar de ser Dios, se hizo en Ujú, forma de hombre y dio su vida por ti así es. para poderte reconciliar Ajá, con un Dios del cual estabas totalmente airado amén. contigo por Ujú, tu pecado. así Y es. a partir de ese momento, entonces Él ya no va a ver tu pecado, porque va a Ajá, ver la sangre de Cristo en ti, por lo tanto va a ser una obra preciosa. Y te va a amar hasta el día de Jesucristo. Mira, o sea, es que es totalmente diferente, pero si sí, tú agarras con premisas verdaderas y sigues con otras premisas ujú, verdaderas descontextualizadas, la conclusión va a ser siempre falsa. claro, Y ese es el peligro, yo creo, que de una tenemos. evangelización fuera de lo que dice el Evangelio. Sí, así. Entonces no nos podemos apartar de realmente de lo que es eso. Y Ujú, esa mala noticia es, para mí siempre la he visto plasmada y la he visto clara a partir de Romanos 1. ujú, Romanos 1 te dice la mala noticia. sí, claro. O sea, Sí, sí, sin sí. anestesia, como se Cruda, puede cruda. decir, cruda. Sí, Este eres tú. Esta sí. era la condición. Y Ujú, por eso Dios estaba separado así totalmente de ti. es. Así es. Entonces creo que a partir de ahí nosotros podemos construir, con base en las escrituras, lo que es realmente el Evangelio, Así a es. partir de esa noticia mala y cruda. Sí. Yo creo que el Evangelio es la manifestación de lo que hay en el corazón de Dios. La evangelización hace parte de un deseo del Señor de volver a atraer el corazón del ser humano hacia Él. La evangelización parte del amor profundo del Señor, pero de la misericordia eterna que extendió en Cristo. Y eso nos debe llevar a entender el hermoso privilegio que tenemos en las manos, ¿no? Sí, Cuando somos comisionados a la evangelización, cuando nos movemos como iglesia en un movimiento evangelizador, entendemos que tenemos un tesoro en vasijas de barro. Y nosotros somos las vasijas frágiles de barro. Y el tesoro evidentemente es el evangelio. Y va el Señor a ponerlo en otras vasijas de barro. Y así va ganando el Señor corazones, atrayendo el Señor corazones hacia Él. Creo que la lucha del ser humano está en el corazón, en realmente
confiar, depender y creerle al Señor. Y creo que la lucha del Señor es por ganar el corazón nuevamente del hombre. Ese Wow. corazón incrédulo, ese corazón que se aparta, ese corazón engañoso, Perverso, que dice el libro perverso. de Jeremías, Así perverso es el es, corazón del hombre. eso es. Fíjate que con el entendimiento, Fabi, que acabas de decir y el entendimiento de quiénes somos, Ajá, así es. podemos ser mucho más agradecidos. Claro, Si tú partes de la base de lo que acabas de decir, de que tu ajá, corazón es perverso y engañoso, es así decir, que es. tu naturaleza es caída Ajá, así es. y por lo tanto tu depravación es total, te lo dice Ujú. Romanos 1, Así es, así te vas es. a dar cuenta o puede dar uno con mayor pasión Ajá, gracias al Señor claro, por lo que claro. hizo conmigo. Así es, así Porque a es. pesar de estar emanando Ajá, perversidad en mi corazón, hoy ajá, en día le plació a él utilizarme para comenzar a lanzar semillas de vida así eterna, es, como tú decías, así a es. través del proceso de Sí, evangelización. Y eso es hermoso, se siente uno como que hace parte de la compañía, por así decirlo, sí. parte del Dios Todopoderoso, de Ajá, ajá. entregarnos a que le administremos esa reconciliación de los hombres con Él. Y eso tiene propósitos de vida eterna. Sí, y yo creo que en esa gratitud que tú estás diciendo y donde evidentemente el Señor nos invita a través de su palabra a todos a ser agradecidos por todo y en todo momento, ¿m? En eso también debemos dar gracias porque el movimiento evangelizador, si bien tiene un carácter divino porque es del Señor, además el movernos como iglesia, como hijos del Señor, como miembros de ese ejército del Señor, en compartir del Señor mismo, tiene que ver con que la gracia en la salvación no tiene que ver con el mérito. Correcto. Entonces, la gracia en la salvación y en este movimiento que el Señor ha dado tiene que ver con la gracia misma del Señor Exacto. y fundamentada en el Señor mismo y en su misericordia. Correcto. Nada de lo que hagamos puede generar en nosotros un, un mérito propio, como lo tú Ajá, estás diciendo. ajá, Porque si así fuera, ajá. pues el Señor nos debería un salario. Claro, Y si el claro. Señor nos debe un salario, pues Asalariados. entonces no lo Mm, estaría haciendo por gracia. así es. Y si no lo está haciendo por gracia, entonces no sería el Evangelio. Claro, claro. Entonces, eso tiene que ir siempre Muy ligado. muy Ajá. concatenado de la mano Sí, así para no es. olvidarnos de que estemos evangelizando también hace parte de su gracia. Claro, así es. Y Así porque es. Él nos dio la gracia sobre nosotros, nosotros Ajá. simplemente estamos Sí. compartiéndola hacia los demás para que el Señor mismo haga su obra de gracia en cada uno de los que Él quiere añadir. Sí. Yo creo que esta gracia es la que ha impulsado, evidentemente, a los personajes bíblicos a caminar en creer también en el Señor, ¿no? Porque uno ve en Noé esa gracia en cuanto a que le crea al Señor y se crea un barquito, ¿sí? Esa gracia fue la que justificó a Abraham en medio de su incredulidad y la de su esposa. Esa gracia es la que impulsaba a un Pablo, a un Pedro, a los mismos discípulos a compartir. Y creo que a veces abusamos de la gracia, como dice Pablo, no porque sobreabunde la gracia, entonces Sobreabunda el pecado. sobreabunda el pecado, pero a veces creo que lo consideramos así y abusamos de la gracia. Pero poner la gracia en la dimensión correcta es entender que yo respondo a la gracia del Señor con creerle y con, evidentemente, como consecuencia, obedecerle. Entonces, la evangelización hace parte de que yo le creo al Señor, que es a través de la locura de la predicación que Él decidió ganar al mundo. Que es a través de nosotros que somos imperfectos, que no es por nuestro mérito que podemos contar las buenas nuevas del Evangelio, pero que sí tiene que ver con una gracia que se responde con credibilidad en el corazón, pero además con obediencia frente al mandato bíblico. Correcto. Hace parte, lo que estás diciendo hace parte de la ley de la causalidad. Así es. Si creo, obedezco. Ajá. Si Así creo y no es. obedezco, no estás No creyendo. estás No creyendo. te Ajá. engañes. Sí. Si obedezco sin creer, eso no tiene sentido, porque entonces no hay una premisa que te diga por qué vas a obedecer. Ajá. Así es. Entonces hace parte de la ley de la causalidad, que Ajá. finalmente es de esas leyes físicas que el Señor nos entregó de una manera maravillosa para que lo entendamos a Él. Y ahorita que lo dices, Mm. Marcos andaba ayer en un tiempo de estudiar y
Y Marcos, en el texto tan popular este de Jesús y las mesas, eh, allí dice que el Señor considera que su casa es casa de oración para todas las naciones. ¿Mm? Pero allí hay una ley de la causalidad. El que el Señor crea eso y después dice que el Señor no permitía que nadie pasara cargando cosas y que tumbó las mesas y demás. Pero a lo que quiero ir con esto es, nosotros hemos entendido ese texto siempre como desde la corrección con el juguete. Sí, ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que más nos llama la atención de ese texto? Es que el Señor se quitó el cinturón. Pero el texto mismo está diciendo que la forma en que corrige el Señor es enseñando su palabra en el templo. correcto. Y a eso fue a lo que los fariseos le tuvieron miedo y lo que atrajo a las personas en ese momento. El texto mismo lo Lo dice. dice. Y a veces nosotros nos quedamos más uy, el Señor va a dar juguete, que no nos quedamos con que el Señor está corrigiendo nuestro corazón, enseñándonos su palabra. Exacto. Él estaba enseñando en la corrección del corazón desde el principio, Así es, no en la así es. acción, Ajá, sino en el corazón, ujú. porque de la abundancia del corazón Habla la boca. habla la Así boca. es. Por eso él fue tan enfático con el Ajá, corazón, con el ajá. de toda cosa guardada, guarda tu Ah, corazón, eso es. porque él mana la vida, porque todo Ajá, lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que lo que sale, sale. porque del corazón salen los malos Ajá, pensamientos. sí, Todo el así es. tiempo direccionando directamente a la corrección. Sí. Ahora, todo lo que el Señor envía, Él provee para que Ajá, lo podamos hacer. amén. En esos términos hay una discusión muy bonita de un debate de Agustín. Sí, Él lo dice en otras palabras, no sigo las palabras exactas, pero él habla de la causalidad respecto a lo que el Señor provee o lo que el Señor quiere, lo provee para que lo hagamos. ya. Si el Señor nos envía que evangelicemos, Él provee las herramientas para hacerlo. Y Así las es. herramientas no solamente se deben de considerar herramientas económicas, sino Ajá, al mismo tiempo de las palabras que se han de decir en el así momento es. oportuno. Así es. Y en eso tiene que estar nuestra confianza, en Ajá, que nosotros simplemente somos instrumentos de lo que Él ya proveyó que iba a hacer. así es. Y entonces eso es lo bonito respecto al tema de la evangelización, que es de Él, incluso hasta eso, Ajá, hasta lo que voy a decir, hasta lo que voy a sí, hacer, incluso hasta estas palabras que estamos diciendo estos claro, momentos para aquellas personas que lo escuchen. claro, claro, Pueden generar palabras de vida para unos claro. y para otros palabras de condenación, Así es. porque simplemente no van a Así es. creer y se van a ir para Ajá, atrás y simplemente ajá, van a ser ajá. condenados. Entonces todo eso va como ligado, ¿no? Sí. Y va ligado respecto a lo que él ha Y hecho. en cuanto a eso que dices, creo que es muy bonito saber que todo está en la escritura, ¿no? Sí, correcto. Que en cuanto a la evangelización, la estrategia se ha dado desde la palabra del Señor. Lo que debemos decir, el qué decir, está en la palabra del Señor. Correcto. El Señor llama desde su palabra a que nosotros podamos entender qué es y cómo debemos acercarnos a alguien. Y el Señor mismo da los ejemplos, ¿no? O Sí, sea, ese ejemplo lindo con la mujer samaritana, con los hombres, con las multitudes, cómo les enseñaba, cómo enseñaba las bienaventuranzas, cómo enseñaba a sus discípulos, porque al final de Juan, vemos que el mismo apóstol Juan se incorpora en quienes estaban ahí, dice, y creímos. y creímos. Él mismo se involucra diciendo, y Y creí, creí. creí yo. Entonces es bello ver cómo la palabra contiene lo que necesitamos para la evangelización. Correcto. No debemos tomar de otro lado ni de sabiduría humana para tratar de convencer, que creo que es donde a veces se pone mucho la atención, ¿no? Que podamos convencer. Por eso la lucha con ese término de, De Diana. sí, de Diana, Mm, se me va el término. Eh, sí, 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 me acuerdo el término. bueno, se me va en este momento. Persuadir. Persuadir, Sí, eso. persuadir. Porque realmente eso es una tarea del mismo Señor, del Espíritu Santo, de convencer. El persuadir es convencer a otros con argumentos. Evidentemente nosotros tenemos los argumentos, todo esto que nos ha dado la apologética, evidentemente apologética bíblica, ¿sí? Todo lo que nos da el Señor para
para hablar acerca de Él con argumentos bíblicos y demás, pero hay una obra en la que nosotros como seres humanos estamos limitados y no vamos a alcanzar a hacer. Y esa obra es la obra de convencer. Correcto. Ahí ya está involucrado el Señor en cuanto a que Él es el que convence de pecado, juicio y justicia. Correcto. Si el convencimiento o la persuasión dependiera de nosotros, Ajá, sería un debate filosófico. claro, claro, claro. Sí, claro. De acuerdo, conceptos. Simplemente con unas herramientas Ajá, argumentativas y con un sí. desarrollo lógico Ajá, de eh, acuerdo. correcto a fin Ajá, de poder convencer o ajá. poder imponer mi argumento sobre el Sí, sí, argumento del sí. demás. Y ahí Sí, ya no tendría nada que ver el Señor, eso sería sí. simplemente humanismo. Sí, 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 un deseo. Entonces, por eso hay que llevarle la gloria de por sí al Ajá. que convence. Amén. Ahora, Así es. ese convencimiento puede ser instantáneo Sí, o puede demorarse un tiempo, mucho tiempo. Ajá. pero la semilla puede haber sido sembrada en ese Así momento. es. Así es. Entonces, hay veces que uno no ve el resultado, Ajá. eh, el Señor sabe cómo lo hace, o lo Sí, puede ver uno ahí mismo. sí. ¿Cómo es? No hay estereotipos para el Señor. Ajá. Él Así hace es. como quiere, Él Como hace Él como le quiere. place. Ujú. Y eso es lo bonito De de acuerdo. simplemente uno hablar. Así es. Sí, creo que la disposición al hablar, y no hablar cualquier cosa, sino hablar del Señor, evidentemente, en el tema de la evangelización, creo que tiene en sí el acto mismo de decirle al Señor, yo te creo. Cuando en la evangelización decidimos hablar del Señor, le estamos diciendo al Señor, yo te creo. Yo te creo que realmente tú eres suficiente para la necesidad de esta persona y en la realidad de la vida de esta persona. En la realidad de vida de este joven, de esta familia. Ahí le estamos diciendo al Señor, yo creo. Pero creo que eso también tiene un retorno para nosotros. Cuando predicamos el Evangelio, nos predicamos a nosotros mismos el Evangelio. Y nos recordamos cómo el Evangelio es suficiente para nosotros también. Sí, yo te decía antes de esto Sí, que yo veía esa locura de la ajá, predicación que el Señor nos envió a todos, que así le plació hacerlo a él así a es, través de la evangelización. Que yo lo veía también como una manera en que el Señor nos recuerda día a día en que tengamos presente el Evangelio en nuestros corazones. así es. Por eso lo tenemos que predicar, Claro, porque no podemos de haber escuchado el Evangelio un día y volvernos a olvidar del Evangelio de ahí en adelante, no ajá, volverlo a escuchar nunca. No, no, sí, no, sí, sí. tenemos que retroalimentarnos día a día. Ujú, Y el hecho de lo que tú estás diciendo de poderlo transmitir sí, nos recuerda diariamente mm, del Evangelio, porque es mm, inagotable. sí, Se ve sencillo, pero no, cada vez es más profundo, profundo, más fuerte, más grande, sí, más sí, intenso. Y cada vez te va reformando más tu corazón, tu sí, corazón, tu corazón. Que finalmente ese es el propósito de la vida con Él, ajá, una vez uno lo ha recibido. sí. Bueno, si tuviéramos que concluir en las cosas, en aspectos prácticos, el Evangelio, ¿cómo lo veríamos? Digamos algunas cosas de aspectos prácticos de la evangelización y el Evangelio en la vida comunitaria, en la vida de iglesia, en este movernos como iglesia en la evangelización. Lo primero es que hemos sido rescatados. Así es. Lo primero es tener conciencia plena de qué ha hecho Cristo por nosotros. Ajá, ujú, Tenerlo en nuestro corazón y saber que estamos en una comunidad ajá, de añadidos a su iglesia, es decir, amén. estamos en el cuerpo de Cristo. Ajá, Por así lo es. tanto, desde los pastores hasta Ajá, las personas que estamos directamente en los púlpitos, hacemos ujú, parte de ese cuerpo de Cristo que sí, tenemos talentos y dones diferentes. ajá, así Y es. por lo tanto, nos soportamos esos talentos y dones para poder apoyar a los demás y al Ujú, mismo tiempo poder evangelizar. Lo segundo, y tal vez más importante, es tener claro de que el Señor es todopoderoso, de que Él ¿quién es es Él? soberano, ¿Quién es el de que Señor? Él es Así eterno es. y que Él, desde antes Ajá, de la de la formación fundación del del mundo. mundo, en su pacto de redención con el Señor Jesucristo y con el Ajá, Espíritu Santo, escogió los que iban a ser añadidos a su iglesia y amén. le plació utilizarnos a nosotros para hacerlo. Así Por lo es. tanto, es tener pleno como es convicción profunda de esa cosmovisión Ajá, bíblica, de que está Él. sí, Los amén. demás están por debajo de Él. Sí, sí, sí. Entonces Él Así es. tiene control absolutamente de todo y si Amén. tiene control absolutamente de todo, va a tener control Ajá, absolutamente del momento. ajá, ajá. ¿Eso qué te ayuda? Pues te ayuda a quitarte el miedo. Así ¿El miedo es. de quién? De la otra persona. Es que la otra Claro, persona finalmente es una persona que te va a cuestionar, claro, pues porque está muerta, claro, pues porque claro, está en sus delitos y pecados, claro, porque la ira de Dios está sobre él. claro. Entonces es una persona que lógicamente va a tener cierta Mm, resistencia a sí, lo que tú así vayas a es. decir. Así es. Pero a través de esas palabras y de esa creencia que tú dices, de creerle a Dios de que a través de Ujú, la predicación de su palabra Él convence, ajá, pues Él va a hacer la obra. amén.
Entonces lo que podemos es, después de hacerlo, simplemente orar y decirle al Señor, Señor, gracias por Sí, lo que vas a hacer por Él y por lo que quieres hacer con Él, sea ahora, o sea en un sí. año, o en 2 años. Pero es como tener la absoluta seguridad de que la obra es de Él y que simplemente me hago partícipe de la misma por Así es. su pura Me gracia. sumo, me Me sumo sumo por su pura a gracia. lo que él está haciendo. Y Sí, creo que eso me trae a la mente algo que hablábamos antes de este tiempo de diálogos y es aquello de entender cómo realmente nosotros somos comisionados, pero todo tiene que ver con él. Entonces, cuando estamos en la evangelización, todo tiene que ver con Cristo y su obra redentora. Todo. todo. Desde quién es Dios hasta quién soy yo y por qué lo hago. ¿Sí? Es el poder del Señor actuando a través de mí. No es mi poder de superhumano o de superintelectual compartiendo un concepto, sino es el Correcto. poder del Señor obrando a través de su iglesia para la gloria de su nombre, reflejando al Señor su gloria en una iglesia que se moviliza a compartir del Señor mismo. Todo es para su gloria. Todo es para su gloria, Arrancando por la evangelización, por evidentemente. tu trabajo Ajá, secular, ajá. por tu relación con tu esposa, tu Ujú, esposo, tus ujú. hijos. Y debemos Sí, entender la evangelización como parte de un proceso, no como un evento puntual. correcto. Es No el, tiene que ver con solo una salida de la iglesia a evangelizar en una esquina, sino tiene que ver con un proceso que el Señor empieza a hacer en el corazón de una persona, que correcto. empieza con el primer momento de evangelizar, de compartir la cruel noticia de estar alejados del Señor, pero la redentora y divina noticia de una salvación dada en Cristo Jesús, Exacto. hasta evidentemente lo que Cristo va a hacer hasta que regrese. Correcto. Todo ese plan es en un orden Ajá, establecido por Él así es, para la salvación. así es, así es. Arranca con la evangelización, Ajá, arranca con la ajá, semilla. ajá, así Puede es. seguir Ajá, con la fe así que es. produce sobre esa persona que también Amén. la da el Señor. Él es el que da el don de la fe. Ujú. Eso va casi que coetáneamente con el Sí, arrepentimiento que así también es. lo da Él. Sí, No, no así hemos hecho es. absolutamente nada. Nada, Y de ahí nada. produce lo que se puede llamar como nuevo nacimiento o Ajá, una regeneración en sí, términos un poco más teológicos. sí. Mira que hay una historia bíblica Mm, que a mí me impacta mucho y me parece que nos puede ayudar con todo este tema del proceso de la evangelización y del proceso del orden de la salvación. ajá, Y es el que cuando el Señor Jesús en Juan 3 se encuentra con con Nicodemo. Nicodemo. A Nicodemo no solamente le entrega unas perlas de vida Sí, impresionantes donde le dice sencillamente tú estás muerto y los muertos ajá, no pueden hacer nada, ajá. sino que al mismo tiempo dice que el Espíritu de Dios Mm, está obrando, es sí, un viento, sí, que es un viento que se sopla, pero que ajá. no sabe de dónde viene Ni a ni dónde a va. dónde va. Ajá. Y lo impactante de toda esta situación es que el Señor Jesús generó la semilla Ajá. directamente en Nicodemo, se dice. Sí, Y amén. entre Juan 3 y Juan 24, Sí, 23, cuando se ve nuevamente a Nicodemo bajando el el cuerpo. cuerpo del Señor Jesús para ser Ajá. entregado a José de Arimatea, Con bueno, José todo de esto que Arimatea. sucedió, Ajá. entre este Juan 3 y este Juan 24, el Espíritu de Dios que estaba soplando, o sea, Eso. sopló en él Sí, amén. y se generó el proceso de Sí, salvación en así. Nicodemo. Y no Y sabemos cuánto tiempo pasó, ¿no? no sabemos cuánto tiempo es, pero lo que sí podemos ver o se puede poder establecer es a través de crónicas posteriores de Eso Nicodemo, es. Ajá. cómo termina Sí, Nicodemo. claro, Nicodemo claro. termina en una indigencia Mm, totalmente degradado, lógicamente sale sí, del claro. Sanedrín, sale de sumo Mm, sacerdocio, es despojado de todos sus bienes, sí. incluso dicen que termina muerto en la indigencia predicando Mm, el Evangelio. Me parece una historia hermosa y bonita de cómo el Espíritu de Dios habla. mm. No sabemos cuándo va a soplar, Así es. pero sí sabemos que a partir del proceso de evangelización que se genera en Ajá. nosotros, ese El viento Señor, puede soplar en el cualquier Señor momento. sopla. Así Y eso es es. lo bonito y lo hermoso Así y lo que es. nos debe dar consuelo Claro. de que lo que estamos haciendo tiene propósitos de vida eterna. Divinos. Así es. Nosotros, hay un libro de Timothy Keller que se llama Amar la ciudad, ¿no? Sí, Em, y es entender cómo el amor por la ciudad, evidentemente no hablo de las estaciones de Transmilenio, de las calles, no, sino hablo de la población de la ciudad, cómo ese amor equilibrado por la ciudad nos permite también avanzar en este movimiento de evangelización. Entonces, uno, en las conclusiones que estamos haciendo, uno, evidentemente entender que en dónde estamos, nuestra naturaleza pecaminosa. Dos, entender quién es el Señor.
su plan divino y redentor para la humanidad. Correcto. 3, que nos ha escogido para que como administradores en la iglesia podamos nosotros compartir el mensaje del Señor. Entonces, nuestra realidad, la realidad divina del Señor y de su plan redentor, y el privilegio que tenemos de movilizarnos hacia el compartir del Señor. La cosa es cuál va a ser nuestra respuesta, porque si hablamos de cosas prácticas, hoy nosotros deberíamos, con toda la información que hemos tenido durante estos tiempos de diálogos, podríamos estar diciendo hoy cuál es tu respuesta. Hoy cuál es mi respuesta frente a lo que el Señor me ha estado diciendo. Me enseñó qué es la evangelización. Me ha dicho en qué consiste la evangelización. Y como tú decías hace un momento, el Señor se suple a sí mismo frente a la evangelización, dándonos la escritura para decirnos qué debemos decir en la evangelización. Ahora, ¿cuál es mi respuesta frente a la evangelización? Me quedo con toda la teoría y qué chévere entender y saber todo esto. O cómo el Señor me va a movilizar ahora en días posteriores a compartir también de él a otros. Tú dijiste hace un rato cuando hablábamos fuera de cámaras, dijiste que nosotros debemos aprovechar, no dejar de aprovechar los momentos. Y creo que eso es muy oportuno en la práctica. Entender cuál es el momento de la persona que el Señor nos está poniendo al frente y el momento en el que debemos predicar la palabra del Señor. Correcto. En esa práctica, ¿qué cosas crees que son importantes para identificar el momento y para identificar cómo abordar ese momento? Yo creo, o bueno, ahí sí me tocaría hablarlo un poquito desde mi perspectiva, y es que simplemente cada vez que trato de hablar o decir algo, lo hago para la gloria del Amén. Señor. Entonces, creo que hay momentos donde tú simplemente puedes darle la gloria a Él en el momento que estés. Sí, así es. Estás en tu trabajo, Ajá, le das la gloria a Jesús. ajá. Lo puedes proclamar, lo puedes decir, Sí, claro. lo puedes experimentar. Créeme que hay gente que el día de mañana va a hablar contigo simplemente por todo lo que tú haces. Así es. Porque la forma como tú lo predicas o como tú actúas Ajá. hace Se que la predica. gente Ajá. se predica. Ahora, hay momentos especiales donde se pueden identificar vulnerabilidades de parte de las otras personas. Esas vulnerabilidades tú las vas a ver, no las vas a ver de pronto en algún momento frente a algún tendero que está simplemente Ajá. haciendo una compra, porque Sí, pues, claro. es una transacción que está en cuestión de 2 minutos, Sí. 3 minutos, pero sí de pronto frente a una persona de cual esté hablando y que tú estés dando cuenta que a gritos está pidiendo Sí. que haya una palabra de consuelo. Esos son los momentos oportunos. Ahora, el tema de la letra, o el tema del conocimiento sin práctica, es lo que el apóstol Pablo hablaba de la letra muerta, o la letra Así que es. condena. No que no conozcas y no estudies. Ajá. Es que eso que conociste y estudiaste no De lo pusiste. producir algo. No lo pusiste en una Sí, obra, no lo claro. pusiste por práctica. Ahí es donde te mata y ahí es donde no Así te es. produce. Ajá. Entonces creo que en el momento en que tú lances la primera palabra, se te va todo. Temor. Ya, Sí. no más. Ya Sí, avancé sí, la sí. primera. Sí, claro. Ya de ahí para adelante me dedico casi que a responder. Tú te das cuenta Claro. que uno lanza la primera palabra Ujú. y viene de retorno. Mira, hace poco me pasó respecto a una compañera de trabajo que lo primero que ella lanzó dentro de sus palabras, estábamos almorzando, yo no sé por qué ella simplemente habló y dijo, pero no es el mismo Dios para todos. No sé si estábamos hablando de, no sé si era de guerra, incluso no tenía nada que ver con esto, estábamos Ya. almorzando, Sí, compartiendo sí, otra sí. cosa, y ella lanzó eso. Pero no es el mismo Wow. Dios de todos. Yo volteé a mirar y dije, no lo Excelente es. Y oportunidad. arranqué. Claro. O sea, son así, son cuestiones Claro. que tú como que las vas entendiendo en el momento oportuno, de que te está lanzando por una necesidad abierta de algún conocimiento Claro. por parte de la persona. Y creo que esto se da mucho, ¿no? Creo que la invitación para nosotros como iglesia es identificar los momentos. Identifica el momento y el momento oportuno para poder hacer ese acto de evangelista. Creo que si bien el temor es una de las cosas que impide, también es no identificar los momentos. Vivimos todo el tiempo en una sociedad que está en relación.
¿verdad? Sí, Y en esa relación debemos identificar que las relaciones se dan también para la gloria del nombre del Señor. Es correcto. decir, toda relación que se pueda crear con cualquier persona tiene el propósito de glorificar al Señor, no de satisfacer mi yo. Entonces, piensa en los momentos en que, como tú lo dices, en el trabajo, en el ambiente de almuerzo o tan solo en el comentario de uno de tus compañeros de trabajo se da, no sé qué hacer frente a esto. Y eso es muy común. Yo me acuerdo trabajando en la multinacional, compañeros que me decían, "Oh, no, estoy viviendo esto con mi esposa", en comentarios que nadie estaba preguntando porque nadie tenía el deseo de meterse en la vida íntima de otro, pero donde surge el comentario como buscando ayuda. Y en esas oportunidades creo que es ahí donde debemos enfocarnos y entender que el Señor está abriendo oportunidades. Por eso, de aquí para adelante, identifica las oportunidades que el Señor nos está dando y prepárate, evidentemente, en la palabra para lo que el Señor quiere hacer contigo y a través de ti en cada Claro. uno de los espacios donde estás. Porque esto se da desde el taxi, ¿m? Esto se da evidentemente en el trabajo, con los amigos de nuestros hijos del colegio. Yo no sé si a ti te pasó alguna vez, pero era curioso que nuestros papás a veces decían, no, no, a mí no me gustan esas amistades suyas. ¿Sí? Pues porque evidentemente no tenían buenos aspectos nuestras Sí, amistades, sí, ¿no? sí. Pero creo que hoy en día la invitación es, si no le gustan las amistades de sus hijos, invítelas a su casa, porque ahí es donde usted va a tener la oportunidad de estar más cerca de esas amistades y de compartir el evangelio para esas amistades. Correcto. Entonces, hay muchas oportunidades, hay muchas luces que el Señor está dando en nuestro quehacer diario, pero realmente los identificamos como oportunidades del Señor. Y también, Fabi, no dejar, o sea, no sacar de nuestra cabeza que estamos en una comodidad Ajá, absoluta. sí, Nosotros estamos en una volatilidad constante, sí, total. de Tan es así acuerdo. que no sabemos qué va a pasar en 2 horas Sí, así es. después de salir de este recinto. Mira que esta semana veía una película. La película se llama El vuelo, algo así. Es Ya, una película que retrata lo que pasó con el vuelo en Nueva York, donde aterriza en el Hudson. ya, ok. Y la estaba mirando y hay una parte donde el capitán, ya cuando perdieron sus motores, le dice, habla por su micrófono y le dice a la tripulación, les dice, les habla el capitán, prepárense para impacto. ¡Wow! Después de eso, yo no viví en la película. Me quedé solo con esas frases y le decía a Exacto, mi esposa, y le decía a Angelita, eso es lo que nos dice el Señor todo el tiempo. claro. Les está hablando el Señor. Prepárense para Prepárense impacto. para impacto. Debemos de vivir así, Claro, preparados para impacto. ¿Y eso qué wow, quiere decir? claro. En arrepentimiento, Ujú, en oración, en sí, armonía, en comunidad y por ende predicando el Evangelio, claro, porque el impacto también puede llegar para todas esas personas que están claro, afuera y claro. que el día de hoy si llegan a fallecer, Sí. van a estar presentes frente al Señor, Ujú, pero con su ira, sí, así no con es. su amor. Y eso, solamente eso nos debe por lo menos mover un poco sin Mover, sí. embronear, sacarnos como de la De comodidad de la, nuestras sillas y de sí. nuestras casas para Ujú, entender que estamos o que estamos frente a un, ujú, frente a un desastre en cualquier claro, momento. claro, claro. Entonces, eso me impactó bastante esta semana y quería como comentarlo un poquito. Bueno, siempre es un placer para nosotros estar en estos tiempos de diálogos y disfrutar de compartir la palabra del Señor y evidentemente cómo se ve esto en nuestras experiencias de vida, en el diario vivir, en la cotidianidad. Gracias, Dani, por ambientar y por enriquecer estos espacios con lo que el Señor te ha dado y también con lo que el Señor ha puesto en ti, cómo Él te ha capacitado también en muchas cosas y bueno, chévere tenerte en estos espacios. No, siempre es un privilegio porque como lo venimos diciendo desde el inicio, esto se hace para el Señor. Amén, así es. Entonces, ¿qué más privilegio que ese? Ajá, así es. Y bueno, a usted que está allí y que ha estado con nosotros en medio de cada uno de estos episodios de la evangelización, le invitamos a que pueda usted entonces ahora, quizás concluyendo este espacio, poner en su mente o que el Señor, pidiendo al Señor traer a su mente nuevamente aquellas personas que Él ha provisto para que usted le comparta de la palabra. Y también identificando esos momentos en los que el Señor le propone compartir de Él. Movámonos, caminemos hacia ser
evangelistas, no desde un aspecto de la comodidad y esperar a que vengan por nosotros, sino del ir como el Señor lo hizo. Vino a dar su vida por nosotros, vino para rescatarnos, vino para restaurarnos. Entonces, caminemos en esa certidumbre de fe al saber que es el Señor el que nos reta y el que nos encamina hacia su propósito eterno. Para todos ustedes, un abrazo fuerte. Gracias por acompañarnos. Próximamente estaremos en otros episodios disfrutando más y creciendo juntos en entender que somos iglesia sana, pero también en que el Señor nos edifica a través de cada una de las personas que comparte con nosotros estos espacios. Un abrazo para todos, Dios les bendiga y que estén bien. Buenas noches.